Me siento muy honrado de dar apertura a este bloque de conferencias magistrales que, como ustedes bien ven en el programa, toca temas sumamente interesantes. El concepto de seguridad y calidad que nos va a hablar el doctor Cristian y todo el tema de la parte médico-legal es fundamental. Y son temas que uno no aborda frecuentemente pues porque cree que no le van a tocar. Uno no cree que le va a tocar una demanda, no cree que va a tener un evento adverso. No creemos que este tema de la inteligencia artificial vaya a tener algún impacto en la anestesiología moderna. Entonces quiero compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia en la universidad. Yo en mi universidad, aparte de ser profe de todos los temas relacionados con anestesiología, trabajo en el área de simulación clínica y estoy muy involucrado en las maestrías de educación médica y de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, una serie de reflexiones que queremos presentar para el día de hoy. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, miren esta imagen. ¿Dónde hacemos educación? Depende de donde uno trabaje. Muchos de acá pueden trabajar en el ambiente universitario y están involucrados con estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, becarios o la educación que hacemos a los colegas ya egresados y de otras profesiones. Pero hay otros que dirán, yo es el residente o que ocasionalmente va y está conmigo y me acompaña en un sitio, o realmente hago una práctica que es muy privada y ya fui docente, pero ya no lo puedo hacer. Entonces, nunca perdamos de vista como todos los escenarios donde podemos estar involucrados en educación. ¿Y esto por qué es importante? Porque no es que las cosas estén cambiando, sino que ya cambiaron y no nos podemos quedar ahí. Entonces, cuando hablábamos de educación, hace mucho tiempo nos decían, ¿te acordás, Cristian? Que el futuro iba a ser la educación basada en competencias y que nos teníamos que formar, perdón, en educación basada en competencias. Pues realmente de futuro no tiene nada. O sea, ahora hay una transición que va de las competencias a las capacidades y la formación por capacidades es lo que necesitamos nosotros, los clínicos, para tomar decisiones rápidas y cambiar nuestra práctica diaria. Pero el modelo de competencias tuvo un elemento muy importante que nos catapultó y fue que muchas de las herramientas que utiliza el modelo de educación basado en competencias están apoyados en simulación clínica. Y por eso es que ahora todo el mundo está hablando de simulación y parece que estuviera de moda. No, no es que esté de moda, es que se entendió que es una herramienta necesaria para adquirir competencias y para generar capacidades. Entonces, el paradigma grande que se cambió y que ahora sigue cambiando en muchos sitios es que el hecho de que uno sea un buen clínico, un especialista muy prestigioso y que uno sea muy bueno en lo que hace laboralmente, eso no lo convierte a uno en buen profesor, en buen docente automáticamente. Sirve, por supuesto, ayuda, bárbaro. Que hay gente que tiene unas capacidades innatas para dar docencia y parece que hubiera hecho educación y no necesitaría estudiar educación, claro que los conocemos, pero no nos convierte de manera automática en eso. Entonces miren cómo en esas bibliografías se referencia el proceso para que las personas que trabajamos en docencia tengamos procesos formativos. Y estoy hablando de eso porque la llegada de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial nos está retando a este tipo de cambios. Si yo no me siento cómodo con la nueva tecnología, ¿yo qué digo? Eso no va, retraso la llegada, ¿eso para qué? Eso no sirve, ¿para qué las máquinas? Nos va a quitar el trabajo, utilizo el miedo, porque yo creo como que no voy a poder en eso. Pero cuando yo tengo una posición abierta y digo, vamos a ver qué podemos hacer con la nueva tecnología y cómo va a impactar eso mi ejercicio docente y laboral, es interesante. Entonces lo que se está promoviendo ahora es convertirnos en lo que ustedes ven ahí a la derecha, en profesores eutagógicos. O sea, el pedagogía es lo de los niños. Uno al colegio, uno no escoge las materias. Y si es colegio católico, no le metía al misa ahí por la tarde, uno tenía que ir. Y uno le dice, en geografía a tal hora, historia a tal hora, pedagogía. Después llega uno a la vida adulta y empieza la andragogía. ¿Qué es la andragogía? Lo que a uno más le guste. Entonces uno mira el programa del Congreso, y si no estuviera lloviendo, posiblemente inteligencia artificial, no venía nadie. Ah, estoy bien bonito afuera, con sol, uno en esa rambla tomando cerveza. O sea, los adultos vamos a lo que nos gusta. Y por eso es que cuando uno ve esos congresos de 3 días y uno mira y uno dice, Cartagena, Colombia, no. Yo este día voy al bloquecito de Regional Patria, ¿cierto? Que es el que me gusta. Y el resto, playa, brisa y mar y centro comercial. Entonces, el adulto, en el enfoque de andragogía,
estudia por lo que le interesa, lo que quiere, lo que más nos gusta. Entonces, Cristian y yo cuando vamos a los congresos, nosotros nos metemos a los bloques de seguridad, de calidad, de simulación, de paciente crítica, pero vemos esas otras cosas y nosotros no, vámonos para algún lado, hermano, que ya eso es lo que necesitamos. ¿Qué queremos ser ahora? Eutagogos. Educación eutagógica. ¿Y quién es el profesor eutagógico? El que modela un cambio, el que acompaña al estudiante. Cuando Martín fue a rotar con nosotros allá en Uruguay, él iba para anestesia obstétrica. Y Martín estuvo allá con nosotros y Martín dijo, pero aquí hay otras cosas. Esto no es solo una rotación de anestesia obstétrica, aquí hay liderazgo, aquí hay trabajo en equipo, aquí hay gremialidad, esa sociedad de ustedes funciona muy bien, esas reuniones académicas tan chéveres, ve ustedes como trabajan de bueno con los obstetras. Entonces, cuando uno va adquiriendo esas capacidades como de guiar al estudiante, de ponerlo a reflexionar, de que con el marco conceptual que se tiene, pues todo el mundo da por entendido que nosotros tenemos que ser buenos médicos, eso es lo que hacemos. Pero si podemos ir a esos modelos eutagógicos y poder controlar los procesos de aprendizaje y facilitarlos, pues es donde se va viendo la transición que hay ahorita hacia futuro de competencias a lo que se denomina capacidades. Entonces ahorita todas las convocatorias mundiales que ustedes ven de procesos educativos, OPS, OMS, dice, con esta convocatoria ganará la propuesta que sea capaz de fortalecer las capacidades del personal de salud en tales áreas, porque el modelo actual es de capacidades. ¿Y qué es capacidad? Lo que ustedes ven ahí. Tomar las acciones apropiadas y efectivas para resolver los problemas convencionales o inusuales. Y esa definición es muy similar a la de simulación clínica. La de simulación nos ayuda mucho a eso. Y está apareciendo una nueva tendencia, unas nuevas tecnologías apoyadas en inteligencia artificial, que si nosotros no nos montamos en ellas, que ya están acá, como decimos, nos deja el bus y vamos a perder oportunidades muy grandes de hacerlo. Bueno, entonces, la pandemia fue un campanazo. Y voy a citar mucho a Cristian porque esa interacción nos marcó mucho, pero me acuerdo el webinar de la SAU, cuando Cristian y yo estábamos en nuestros países respectivos, reventados con pacientes en quirófanos y en UCI en pandemia, e hicimos un webinar con ustedes. Y Maco me decía, eso que ustedes nos contaron nos parece lo más aterrador del mundo. Aquí no hay ni un caso, aquí no ha llegado nada, ¿por qué van a suspender las cirugías selectivas? Vamos a dejar de trabajar, o sea, estábamos en momentos distintos. Entonces la pandemia fue una primera alerta en educación, nos dijo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y había que hacer todas esas cosas que ustedes ven ahí. Y nosotros no creíamos que se podían hacer cosas virtuales, que estas charlas se podían grabar y las podía estar viendo la gente que hoy está trabajando, que está en otro lado, que las podía ver de otra manera. Y tocó que sucediera una tragedia para nosotros implementar en educación todos estos elementos que están ahí, el uso de ayudas cognitivas, las situaciones de crisis, hacer exámenes estandarizados, en fin. Entonces no dejemos que con inteligencia artificial nos vaya a pasar lo mismo. Dos elementos fundamentales que hay que seguir fortaleciendo, aparte de la eutagogía. Aprender a dar devoluciones de buena calidad, lo que se llama debriefing. Y eso se aprende haciéndolo. Y segundo, los modelos de mentoría, enseñar con el ejemplo. El residente aprende por imitación forzosa. Si los residentes nos escuchan nosotros hablando todo el día de los carros, de los apartamentos, de los caballos, del ganado, de esas cosas, con seguridad eso es lo que él se va a llevar de esa rotación. Ellos aprenden por imitación forzosa. Si ellos ven en nosotros educación, que saludamos a los pacientes, que hacemos buenas historias, que escribimos bien, que diligenciamos bien un consentimiento informado, que no tenemos personalidad disruptiva, que trabajamos en equipo, que tenemos buena comunicación con los colegas, es posible que muchos de ellos aprendan eso. Entonces el tema de mentoría, que a veces lo tratan de enredar mucho, es simplemente enseñar con el ejemplo. Y cuando uno empieza a modelar mentalmente que voy a hacer una figura de mentoría, eso también lo cambia a uno y le sirve a uno. Entonces, dar devoluciones, hacer debriefing de muy buena calidad, que hay muchas maneras y varios métodos de acuerdo a la situación, y ser mentores son elementos que se asocian con el plano eutagógico. Entonces, para cerrar esta introducción larga pero necesaria, esta gráfica de 1980 de dos educadores, Joyce y Chowers, muestra algo que ahorita lo viéramos como si fuera un concepto muy novedoso y no lo es. Vamos a ubicarnos
a la izquierda de esta gráfica. Y esta gráfica dice que cuando yo leo mucho, el impacto que eso tiene en conocimiento, en habilidades y en práctica es muy bajo. Y es el modelo tradicional: leer, estudiar, ir a congresos, ver charlas. Cuando yo leo y modelo, que es observar, veo mucho, o sea, yo soy muy inteligente y voy a ver a alguien que es muy teso, voy a ver a Patria hacer ultrasonido. Entonces, eso en conocimiento me lo aumenta un poquito, en habilidades 20%, pero no me garantiza que eso lo vaya yo a poder hacer bien en la práctica. Cuando yo estudio mucho, veo al experto y puedo practicar, sigue aumentando el conocimiento, las habilidades, pero la práctica solo un 5%. ¿Y qué es lo que está haciendo la magia? El feedback, la retroalimentación, el debriefing de buena calidad. Si nosotros somos capaces de hacer debriefing reflexivos, que respetuosamente cuestionen la manera tradicional como hacemos las cosas, explorando en el participante de esas actividades el por qué tomó esa decisión, no juzgándolo, y conociendo ese mapa mental, promover con una buena mentoría el cambio, el impacto en la práctica puede llegar hasta el 95% y se catapultan el conocimiento. Esta tabla es aplicada, y nosotros la conocimos en el Congreso de Educación de nuestro país, porque invitamos a una persona que maneja los procesos de mentoría de los cirujanos canadienses. Y ella lo que nos decía era lo siguiente: nosotros tenemos un cirujano que se demora haciendo una laringoscopia 90 minutos, colecistectomía laparoscópica. Entonces, el modelo tradicional es como los que son muy rápidos y los que se demoran mucho. Y les ponen hasta apodos, ¿cierto? En Colombia, el mocho, el lento, el submarino a 2 nudos por minuto, pues, o sea, molestan con esas cosas. Lo mismo dicen de nosotros, pues. Entonces, no, él no es efectivo y lo sacan de esa institución porque no es efectivo. Él sigue siendo inefectivo en la otra institución. Entonces, ellos, ¿qué empezaron? Le ponen un par, otro cirujano, que tiene el tiempo estandarizado en 50 minutos y lo hace todo bien, con calidad y seguridad. Utiliza bien los insumos. Y un par lo observa y le empieza a decir: ¿vos por qué estás haciendo 4 puertos de acceso si con 3 nos va bien? No, es que no, la pinza yo no sé, yo pienso que me siento más cómodo. No, con 3 tenés, yo te muestro cómo. ¿Y vos por qué le estás poniendo 3 clips a esos y con uno es suficiente? No, de pronto me filtra y me sangra. Pero yo hago eso todos los días, hago 500 cirugías y con un clip y no me sangra y la evidencia dice eso, no te va a pasar nada, ¿será? Entonces le empieza a retroalimentar todos esos puntos que generaban en la persona ese retraso. Eso es lo que se llama ahora paragogía. Que a uno le enseñe un par, le haga acompañamiento de mentoría y sepa hacer buen debriefing. Con el debriefing de buena calidad, explota el impacto en la práctica. Y esa persona que todo el mundo la miraba mal porque se demoraba mucho, la entendieron que era lo que pasaba y hay gente que no se va a adaptar, hay gente que tiene dificultades personales, comportamientos disruptivos, problemas técnicos, eso se soluciona con otros elementos ya disciplinarios, sancionatorios, pero la mayoría tenemos este chance. Entonces, estoy haciendo esa analogía con educación para lo que viene. ¿Cómo vieron ahí? Bueno, muy bien. Entonces, estamos acá. Levanten la mano quien cree que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Listo, muy bien, perfecto, pocos, excelente. Entonces, aparecen las reflexiones. Yo tengo un mapa conceptual que lo socializo con ustedes para solucionar los problemas, que es esta taxonomía. Entonces, hay que estudiar mucho, conocer el tema. Estudiar ya vimos que no es suficiente, entonces hay que aprender a hacer cosas. Si yo tengo deficiencias en el tema de tecnologías de información, entonces tengo que aprender a manejar computadores, programación, software, o sea, tengo que mejorar mis habilidades técnicas en lo que yo vea que me falta. Y tengo que tener mucha inteligencia emocional, habilidades de tipo no técnico y trabajo en equipo para impactar los desenlaces. Entonces, cada problema que afrontamos, educativo o de procesos, lo vamos abordando en esa taxonomía poniendo el problema arriba. Entonces, ¿la inteligencia artificial nos va a reemplazar en la anestesia? Empezamos desde el conocimiento a ver qué hay y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta es la definición de ChatGPT, o sea, le preguntamos a la inteligencia artificial ella cómo se autopercibe y cómo se define. Entonces, ChatGPT dice: la inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana mediante la programación de sistemas informáticos. La inteligencia artificial se centra en desarrollar algoritmos y sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, como el aprendizaje,
la toma de decisiones, el procesamiento del lenguaje natural, la percepción visual y la resolución de problemas. O sea, el señor se ve así, se define así. Dice, yo me voy a programar para hacer todo eso. Hay dos diferencias grandes, no voy a profundizar en estos elementos, pero en general sí es bueno entender que hay tecnologías de inteligencia artificial basadas en el procesamiento de imágenes, esas nos pegan mucho en todo el área de especialidades asociadas a imágenes y uso de ultrasonido, por ejemplo, y las otras, las que son asociadas al manejo de base de datos, con sus respectivos nombres, pues que no me voy a dedicar ni a profundizar ahí. Pero el hecho es que la inteligencia artificial ya llegó y vive con nosotros, y nosotros no nos damos cuenta. Ustedes buscan en un celular los colegas que vinieron de Perú, entonces ellos llegan acá y empiezan a buscar algo en sus celulares, y si ustedes tienen cuentas registradas, a los segundos les empiezan a llegar mensajes de aquí de Uruguay, de las cosas que ustedes han escrito ahí que les gusta o con las que se sienten familiares. Y ya la tienen ahí. Ya uno ahorita va a Estados Unidos, sobre todo a las áreas de California o Florida, y se encuentra con todos estos carros robot que están programados con sus recorridos de entrega y se volvió muy usual. ¿Qué decir pues con Alexa, que ya se volvió como de la casa, ¿cierto? Es otro familiar más. Entonces, hay una serie de temas con los que estamos viviendo y hay gente que está trabajando, escaneen ese código QR, es un video larguito, pero está mostrando el alcance que se tiene, tratando de definir a componentes de la inteligencia artificial con cara humana, como si fuera un ser humano, exacto, ese es. Y vean el alcance que se está teniendo en las respuestas y la interacción con este tipo de modelos. Entonces vamos a contarles qué se ha hecho hasta ahora en la anestesiología. En el año 2010, los canadienses hicieron la primera cirugía donde todo fue robótico. Y la parte de anestesia fue manejada por un software que en ese momento se llamó el McSleepy, que daba todos los anestésicos y controlaba todos los procesos de ventilación mecánica. Ese fue como el primer reporte que vimos. Posteriormente, específicamente en el 2019, una de las revistas de más impacto en nuestra área, describió el concepto, pero este actor Connor se basó mucho en el tema de imágenes. Habría que leer un poco del background de él, pero él le dio un enfoque mucho basado en lo que nos puede afectar a nosotros en el tema de procesamiento de imágenes. Este mapa mental que simula un mapa del metro con un trasfondo de un cerebro humano, de este grupo que escribe mucho en el área, digamos que se lo recomiendo para que lo revisen porque muestra como esa interconectividad que nosotros debemos tener en lo que hablamos en la mañana de especialistas en medicina perioperatoria, simulando lo que debe ser todo nuestro accionar. Entonces miren cómo está anestesia, pero está la anestesia por fuera del quirófano, UCI, medicina del dolor, todos los temas educativos, todos los temas de manejo de recursos en crisis, la parte de analgesia, la optimización perioperatoria, o sea, da un elemento muy bueno cuando uno revisa esto y dice, ve, yo trabajo en ese tipo de servicios, no sabía que existían tantas formas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en esa área. Y este otro también nos va procesando como todo el tema de definiciones para poder adquirir lenguaje para manejarse en este nivel. Entonces, ¿qué les quiero contar? Que la literatura es rica en los últimos 2 años en revisiones del tema, en implicaciones de anestesia. Van a encontrar muchos artículos recientes haciendo revisiones de esta área. ¿Qué enfoques me gustan? El enfoque de la inteligencia artificial para mejorar la seguridad del paciente. Nosotros necesitamos mucha fortaleza en minería de datos, que por lo regular lo hacen personas que no son clínicos, y si nosotros tenemos este tipo de competencias nos va a servir como médicos perioperatorios para manejar ese ecosistema que es todo el área perioperatoria. Este enfoque es realmente muy interesante, maneja todos los dominios que ustedes ven ahí y se asocia mucho a lo que nosotros hacemos en quirófanos y va a evitar que, por ejemplo, personal no anestesiológico o máquinas nos reemplacen en este proceso y nosotros podemos ser unos grandes directores generales de estos procesos de seguridad y calidad. Y lo otro es la recolección de datos. Nosotros día a día hacemos procedimientos, registramos signos vitales, hacemos valoraciones preanestésicas y todos esos datos se están perdiendo. Si nosotros ahora tenemos grandes ideas y grandes inversiones en las áreas de cómo los datos de lo que hacemos día a día los podemos recolectar y los podemos utilizar para mejoría continua,
vamos a tener una gran oportunidad de hacer seguimiento y mejoría continua y mejorando la interconectividad. Historias clínicas transversales libres de consulta en todo el Uruguay, manillas que nos permitan acceder a la historia clínica de todos los pacientes independiente de la institución donde llegue, un sistema de interconexión que ya alguien llega a Paysandú y allá en ese sistema se puede consultar la historia de él, no hay que abrirle un nuevo proceso. O sea, temas que dependen mucho de datos que nosotros no hemos querido aprovechar. Entonces, vamos a revisar ya, porque somos más clínicos, qué hay ya en el mundo que utiliza inteligencia artificial. Entonces, los primeros son todos los sistemas de bombas de infusión inteligentes que dan feedback y utilizan signos vitales o que utilizan medidas de profundidad cerebral para ellos autorregular e ir cambiando las dosis. Algo tan simple como suministro los agentes inductores, el paciente se duerme y si el BIS baja, entonces disminuyo la cantidad de anestésico que estoy dando porque el procesamiento que estoy haciendo está orientado a que el BIS se mantenga en 40. Algo así puede ser grandes rasgos. Entonces muchas de las cosas que hay publicadas en eso están dadas por todos esos sistemas. El que más controversia generó fue este sistema que ya inclusive salió, el Sedasis. Este fue un modelo que cuando apareció en el mundo de los Estados Unidos tuvo una pelea gremial durísima porque nos va a quitar el trabajo. O sea, todas las sedaciones de pacientes sanos que no generaban mucho problema querían que a través de ese sistema de inteligencia artificial se las suministrara y se lo dieran los pacientes. Entonces, eso es lo que hay. Vi que hay gente que trabaja mucho en la parte de anestesia ambulatoria y cirugía por fuera del quirófano. Ahí hay pues una gran aplicación para que revisen esos modelos. Bueno, los otros están relacionados con los robots quirúrgicos y con otras cosas que uno ya no se imagina y lo amenazan mucho, y es que ya hay robots que intuban, abordan la vía aérea. Entonces, una de las cosas que uno decía es, me acuerdo de Gonzalo Barreiro que nos decía mucho eso, cuando salió el primer deporte de un robot intubando, nos lo mandó ahí por el chat de la WFCA y nos dijo, ustedes que decían que no nos iban a reemplazar los robots, vea, ya se inventaron el robot que intuba, ahí está, y aparecieron. Y hay muchos de esos también vamos a hablar. Bueno, y esta revisión, que es interesante pues tenerla, me gusta porque hace la agrupación de eso. Entonces, ¿qué me llevo yo de una revisión de tema de inteligencia artificial anestesia? Uno, que hay unos sistemas que se apoyan en inteligencia artificial para profundizar la monitoría anestésica. Están todos los de imágenes, los vimos ahorita en Singapur, que allá fueron los grandes desarrolladores, todas las de técnicas de ultrasonido. Están las escalas para predecir eventos, riesgos, esto lo utiliza mucho Toto en Colombia y es el que más nos ha enseñado esto, y están los que vimos de sistemas de administración de drogas. Entonces yo sugeriría que tuviéramos esas 4 líneas y cada insumo que vaya apareciendo lo vamos buscando y lo metemos en uno de esos 4 grupitos. Eso es lo que hay ahora. Bueno, muy bien. ¿Qué otros elementos hay? Los de realidad virtual. En pandemia, para evitar el contacto del personal de salud con los pacientes, se liberó el uso de estas gafitas virtuales de Microsoft, los HoloLens. Entonces, ¿en qué consistía? El personal de salud ya vacunado, con menos comorbilidad, pues con ciertas características, el que le tocaba ir allá a hacer el contacto directo con el paciente, a través de esas gafas nosotros estamos en un control room donde podemos ver todo lo que él hace y le podemos dar feedback visual y por audio. Él va a revisar al paciente y uno le va sugiriendo elementos que pueda tener y que pueda hacer o que uno necesite para tomar decisiones. Este fue el reporte del 2016 del sistema que se basó en imágenes para poder realizar movimientos del brazo robótico para que el tubo se fuera a lo que todos sabemos que es la tráquea y no se fuera por otro lado. Entonces hace todo ese reconocimiento de imágenes para poderlo hacer. En cuanto a algoritmos, la que más se está utilizando, todos ustedes utilizan la escala de riesgo quirúrgico. Esta escala, cuando ustedes la abren ahora, el NSQIP, esa escala se creó con una gran base de datos del Hospital de Veteranos de los Estados Unidos. Y esa es la que le dice uno cuál es el riesgo que tiene el paciente de morirse en cirugía no cardíaca. Si ustedes la abren ahora, apareció ese nuevo cuadro rojo, eso es reciente, dice cambio en la metodología. La metodología para estimar el riesgo en esta calculadora ha cambiado de regresión a Machine Learning. Este cambio mejorará la calculadora, que tiene una buena agudeza. Entonces,
Estas calculadoras ya no son el estudio grande de 100 y pico mil pacientes con el que se construía, sino que utiliza todos los pacientes que se siguen haciendo ahora para generar un cálculo más adecuado. Esta aplicación se está usando mucho, que es la de mi riesgo quirúrgico. Esta la tienen los cirujanos y nosotros los anestesiólogos. Entonces, esto es como una bitácora que además de almacenar todos los datos, esta se publicó en el 2022 y después se liberó, en el teléfono celular de uno le va dando todos los datos de los pacientes. Se los compara, se los programa, si tienen complicaciones o factores de riesgo se las reporta. Cuando hay casos similares, vamos a ver si la pegué ahí, le saca las tablas comparativas y le cuenta a usted y le hace un análisis de lo que a usted más le pasa. Usted le dice, a usted se le están complicando mucho los pacientes de filtración, se le están infectando mucho, están haciendo muchos eventos tromboembólicos. Entonces, con ese feedback uno puede ir dando ajustes. Y esta es la tabla comparativa que le permite a uno definir qué está pasando. Entonces, bueno, este es el modelo para predecir vía aérea difícil. De estos hay muchas aplicaciones en pediatría y se está utilizando mucho como aplicaciones. Vuelven los brazos robóticos para intubación que pareciera que eran lo que éramos más escépticos. Hay ahorita en obstetricia y en general en hemorragia no obstétrica se está haciendo cálculo de sangrado con tecnologías basadas en inteligencia artificial. Es capaz de capturar la imagen, con esas imágenes es capaz de hacer un cálculo de cuánta sangre hay ahí y cuál es el sangrado cuantitativo mejor calculado. Y los que trabajan en cirugía de alto riesgo y cuidado crítico, pues saben que ya recientemente Edwards acaba de aplicar en el Hemisphere el protocolo de inteligencia artificial para no solo monitorizar, sino ser predictivo y anticipatorio en las variables hemodinámicas del paciente que se deteriora. Y este es el reporte asociado a eso. Bueno, ultrasonido. Lo que pasa es que son muy costosos hasta ahora. ¿Dónde está Cata? Se me fue el MD Anderson. Ellos ahora tienen equipos de ultrasonido utilizados por asistencia artificial. La FDA liberó para su uso y los están utilizando allá no solo con propósitos docentes, sino ya para uso clínico. Ahí hay un gran tema, sobre todo en el área de imágenes y en el área de anestesia cardiotorácica y evaluación de la parte hemodinámica. Digamos que, como nos contó Jennifer en la mañana, el cambio grande que está dando es que quita como la curva. O sea, cuando utilizamos inteligencia artificial y comparan el novato con el experto, el que es novato adquiere más rápido las competencias. Entonces, ha sido un elemento grande. Este es un diseño colombiano de unos ingenieros biomédicos de nosotros allá en la ciudad de Medellín, que se llama Smartiva. La gente que hace anestesia total intravenosa lo conoce mucho. Y crea el suministro de medicamentos en asa cerrada con la monitoría que tiene máximo para profundidad cerebral. Se acaban de ganar un tercer premio en el modelo innovativo, pues allá en Estados Unidos, en la competencia que hacen anual. Pues es algo que nos tiene muy orgullosos. Entonces, para cerrar, después de mencionar todo esto, es que se viene. Y este estudio me gusta mucho y por eso lo quiero compartir. Esta es una revisión del esfuerzo que tenemos que hacer los que no somos nativos o tenemos competencias en inglés, como somos la mayoría de nosotros, para progresar y tener éxito en el mundo científico. Este artículo, con esa infografía tan bacana como a manera de una pista de atletismo de 400 metros, muestra cómo, por ejemplo, los que no somos competentes en inglés ni nacimos en países que se habla inglés y tenemos la competencia de ese idioma, preferimos no ir a un congreso a dar una charla porque como hablamos tan feo, nos da pena. Entonces, si me inviten, yo no voy a eso, a hacer el oso allá, que me critiquen. Bueno, no vamos a congresos porque de pronto no entiendo tanto y el esfuerzo es muy grande. Necesito más tiempo, 94% más tiempo para preparar una charla en el idioma que no es el mío. Bueno, ahí hay una serie de datos que los invito a hacer eso. O sea, conocemos y tenemos el diagnóstico. O sea, ¿qué tenemos que mejorar, además de la segunda lengua y el idioma, para adquirir competencias tecnológicas para no quedar tirado en esto? O sea, yo no me veo ahí, yo no tengo datos como para moverme en ese mundo, en la educación de pronto sí, pero en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías no. ¿Qué podemos empezar a hacer desde ahora?
porque el punto más crítico de manera de ver ahora es el tema de escritura de artículos científicos apoyados en inteligencia artificial. O sea, todo el mundo está haciendo la tarea, la que hacía uno antes en Google, la hace con ChatGPT. Recuerden que la versión gratis va hasta el 2000, estamos en el 24, está como hasta el 2000, en los últimos 4 años. O sea, el que busca, hace búsquedas por ChatGPT, cosas de salud, no le salen los artículos de los últimos 4 años. Si yo compro la versión de ChatGPT 4, ahí sí me sale con todo lo que hay. Entonces uno ahí ya le calibra al estudiante que está haciendo copias con ChatGPT si tiene la versión de compra y paga la mensualidad o se va con la baratica. Miren que aquí ya están apareciendo como autores. Mira, este artículo que retó mucho, fue de los primeros, lo colocaron ahí, eso se armó un problema, que porque estaban poniendo a ChatGPT de autor, que eso no se podía. Entonces las revistas ahora están en su comité editorial sacando normas para definir hasta qué punto y qué es lo que uno puede hacer con ChatGPT en los artículos científicos. Esta es la última revisión que hizo el Comité Internacional de Journal Médicos y están claras. Ellos ya, si usted utiliza esos sistemas, ellos ya tienen cómo escanearlos y cómo detectarlos. Y muchas de las devoluciones o el plagio que se está haciendo ahora está basado en la capacidad que tengan que ver uno hasta dónde interviene con ChatGPT. ¿Por qué puse el atletismo y de las brechas del idioma? Porque realmente uno no lo usa con mala intención. Nosotros los que no somos competentes lo usamos mucho para mejorar la redacción, para ver otras oportunidades de redacción. O sea, no es tratando de hacer un plagio, pero ellos lo están considerando que no se debería utilizar para eso. Entonces, hay temas de proceso editorial. Vamos a ver si lo podemos hacer con CLASA. La Sociedad Europea ya encuestó a sus afiliados qué piensan de la inteligencia artificial y esas son las respuestas. Detectaron algunas áreas donde creen que si en general la percepción europea es buena, recibiendo pues la nueva tecnología. Habrá que ver cómo es el comportamiento. Y para definir el tema de ética y de factores humanos en los aspectos que tengan que ver con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esos eran los elementos que yo tenía preparados como para dar una mirada amplia y generar una reflexión grande de lo que ya está, no tanto lo que se viene y no lo que ya está. Y en el tema laboral, que es mucho de lo que nos preocupa, el Foro Económico Mundial, cada año, antes o durante el Foro de Davos, saca este reporte que se llama Los Trabajos del Mañana. Entonces uno ahí busca cuáles son las tendencias. Ahí está simulación clínica, bienestar, seguridad del paciente. O sea, vamos por buena ruta, Willy y Cristian, vamos por el lado que es. Y en los reportes de trabajo hacia futuro salen cuáles son los trabajos que se van a acabar y cuáles no. Les cuento que en el 2023, en el del año pasado, dice que de las profesiones médicas y las especialidades médicas, las que menos amenaza tienen son la psiquiatría, la pediatría y la anestesiología. Pero que tenemos riesgos, lo vamos a tener y van a aparecer. Entonces miren ahí en el cuadrito rojo, ahí estamos los anestesiólogos señalados. Entonces para el que piensa que nunca le va a tocar, le toma foto a esto y dice, vio, la inteligencia artificial no nos va a superar, pues es bueno salir ahí por el tema laboral, pero yo lo que creo es que nos debemos alertar y nos debemos preparar para aprender a vivir con esas nuevas tecnologías. Les agradezco mucho y espero que este módulo, con las charlas que siguen, nos genere muchas reflexiones para tener una buena discusión al final del módulo. Muchas gracias.